Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. La Unión Europea y China celebran esta semana 50 años de relaciones diplomáticas con una nueva cumbre bilateral, la número 25. Lo que está por ver es si el ánimo de la cumbre es verdaderamente celebratorio, ya que no faltan voces que anticipan un tono más bien fúnebre. Cuando los mandamases del bloque, Antonio Costa y Ursula von der Leyen, se sienten en Pekín con el primer ministro chino, Li Qiang, sobre la mesa va a haber una amplia lista de cuestiones a solucionar, pulir y dilucidar dentro del triple contexto en el que actualmente se mueven las relaciones bilaterales: cooperación, competencia y rivalidad sistémica. A las fricciones comerciales y tecnológicas se suman desacuerdos estructurales en cuestiones geopolíticas como la guerra de Ucrania o el papel de China en la reconfiguración del orden internacional. Y todo con el trasfondo de un elemento nuevo, decisivo y caótico: el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, que está alterando no solo los fundamentos del eje transatlántico, sino también la forma en la que Europa se posiciona ante China. Hoy en Descifrando China vamos a intentar descifrar qué está en juego realmente en esta cumbre, qué margen tiene la Unión Europea para actuar con una voz común y si es posible construir una relación más equilibrada y constructiva entre Bruselas y Pekín. Y lo vamos a hacer con Guillermo Abril, que es corresponsal en Pekín del periódico El País. Guillermo no solo fue también corresponsal de su periódico en Bruselas, lo que lo sitúa en una posición privilegiada para analizar los vaivenes de esta relación. También es escritor y recientemente ha publicado el libro El tren, a través de la nueva ruta de la seda, en el que recorre los aproximadamente 13.000 kilómetros del tren Yibu-Madrid, un símbolo de la apuesta de China por la diplomacia, de las infraestructuras y el comercio. Guillermo, buenos días en España, buenas tardes, casi noches en China. Buenas tardes y buenos días. Y buenas noches, ya de paso. Y buenas noches. Bueno, todos. Estamos en puertas de una nueva cumbre bilateral China-Unión Europea, como comentaba hace unos segundos, con un simbolismo especial por coincidir con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Hay algunas señales que apuntan a una cumbre un tanto descafeinada. Va a ser en Pekín y no en Bruselas, lo que rompe la alternancia geográfica de anteriores encuentros. No parece que Xi Jinping vaya a asistir y se ha reducido la duración inicialmente prevista de 2 días a 1 día. ¿Qué podemos esperar en líneas generales de este encuentro? Pues tienes razón que así hay que esperar más bien poco. De hecho, hace poco, hablando escuchando a fuentes europeas, casi decían, ¿no?, que como se hablaba cuando, ¿no?, en el momento de la tensión entre Estados Unidos y China, que entre Biden y Xi lo importante era hablar casi, ¿no?, o sea, verse. Y así lo señalaban las fuentes europeas, ¿no?, que lo importante casi es verse, más allá de que haya cuestiones concretas que tratar. Pero sí que es verdad que bueno, señalabas lo de Li Qiang, que era una de las cuestiones que se especulaba, ¿no?, si no verían a Xi Jinping. Por lo que nos llega, sí que va a haber encuentro con Xi Jinping. Y de hecho esto tiene mucho que ver con el hecho de que vengan aquí Ursula von der Leyen y Antonio Costa, porque en teoría tocaba hacerla en Bruselas, pero al parecer, ¿no?, lo que les llegó desde la parte china es que, a pesar de los 50 años, el presidente Xi Jinping no tenía intención de ir a Bruselas, iba a enviar a Li Qiang. Con lo cual, por hacer una cosa un poquito más de altos vuelos, decidieron que era clave venir aquí para verse las caras, ¿no?, con la persona, quiero decir, una de las personas con mayor poder del mundo, en una de las principales potencias globales. Y en cuanto a lo que se puede esperar, pues bueno, yo creo que hablar en tiempos tan complicados es siempre bueno, con lo cual habrá, entiendo que avances en algunas cuestiones delicadas, tipo comerciales, tipo guerra de Ucrania, y si no avances, pues bueno, un poco fijar mejor las posiciones. Y en segundo lugar, lo que sí que se espera es en la cosa climática, ¿no?, que eso es algo en lo que sí que, además en tiempos en los que Trump ha abandonado el Acuerdo de París, pues en esto estaba Teresa Rivera, la semana pasada estuvo aquí, la vicepresidenta ejecutiva del
de la Comisión bueno, señaló que ahí sí que hay entendimiento y que, bueno, se mueven bajo los mismos principios y además es clave porque China es el principal emisor del planeta. Entonces, bueno, en fin, estaremos pendientes de lo que pasa y veremos a ver, porque de pronto piensas que no va a haber nada y sí que hay grandes avances, pero todo indica que va a ir regular la cosa. En términos de diálogo, ¿tú dirías que China considera a la Unión Europea un interlocutor válido o relevante, o crees que prefiere negociar a nivel de estados? ¿Crees que existe una verdadera voz única europea en lo que se refiere a la política hacia China, o es más bien una situación de diferentes posturas a nivel estatal? Pues es las dos. Y además China, tanto China y como la Unión Europea no, pero sí los países de la Unión Europea juegan con esta doble cara. Hay una voz única de la Unión Europea, desde luego, y que va representada, pues yo creo que diría que por Ursula von der Leyen y por la jefa de la diplomacia, Kaja Kallas, y por Antonio Costa, ¿no? Que son esos rostros. Pero es verdad que la Unión Europea, que es esa cuestión tan supranacional, tan extraña, no es más que el fruto al final de las voces de los distintos países que la conforman. Y así cuando vienen, ¿no? De pronto viene Macron y señala cosas diferentes a lo que señala la Unión Europea. De pronto viene Olaf Scholz cuando vino aquí y señala cosas distintas. Y también viene Pedro Sánchez y fue muy criticado en algunos países de la Unión Europea por el mensaje que, ¿no? Llegó aquí en ese momento en el que se estaba negociando a finales del año pasado, en ese año en que se estaba negociando si se imponía o no los aranceles al coche eléctrico y bueno, pues lanzó un mensaje más contemporizador. Quizá no es la mejor fórmula imponer sanciones comerciales de este tipo. Con lo cual, bueno, pues eso, por un lado, efectivamente hay voces discordantes y esto China lo sabe muy bien. Y por seguir bueno, porque es mucho más fácil, aparte, en una estrategia negociadora, negociar ¿no? Pequeños países con los que tienes mucha mayor poder de negociación, digamos, que con un gran bloque como la Unión Europea. Entonces, a China le interesa a menudo negociar país a país. Y esto se vio mira, por seguir con el ejemplo del coche eléctrico, se vio muy bien, ¿no? Es claramente como la estrategia de China. Bueno, estaba la amenaza de que iban a imponer aranceles al coche eléctrico por el temor a que inundaran Europa, pero sobre todo porque, según la Unión Europea, incumplen las normas de antisubvención y antisubsidios de la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, pues se impuso de forma preliminar y había un espacio de tiempo en el que los países de la Unión Europea debían valorar cuál era su posición. Habría una votación final en la que se impondría esos aranceles o no. Para darles la vuelta había un número mínimo de votaciones, de votos, que no recuerdo ahora mismo, pero China lo que hizo fue imponer medidas, digamos, comerciales punitivas dirigidas o teledirigidas, sin poner nombres, a ciertos estados. Por ejemplo, una medida contra el sector porcino europeo. ¿A quién iba dirigida? Teledirigida a España, ¿no? Que es, sus grandes exportaciones a China son de cerdo. Unas medidas contra el coñac. ¿Contra quién iba? Especialmente contra Francia. Contra Alemania no impuso nada porque Alemania estaba en contra de estas medidas desde el principio, lo cual ellos lo suelen señalar mucho los chinos, oiga, si la principal industria viene de Alemania, de vehículos, ¿por qué están en contra de los aranceles? Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Es algo que China obviamente utiliza para negociar. Entonces, bueno, pues a veces sí, es verdad que llega la Unión Europea y dice una cosa y después llegan los países por detrás y dicen otras porque tienen intereses diferentes, ¿no? O sea, la Unión Europea puede defender que a nivel global no le interesa que entre determinados productos, pero los países de forma independiente sí que pueden negociar, por ejemplo, inversiones, que es algo como lo que ha hecho España, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, en este equilibrio se tienen que mover los dos lados, tanto la Unión Europea como Pekín, y hacen de ese juego lo que pueden. Y es verdad que cuando vienen aquí, los líderes europeos no suelen ser tratados con la pompa no se les acoge, digamos, igual que a los jefes de Estado.
Y eso en un país, digamos, obsesionado con el protocolo como China, claro, ya te dice algo. Entonces, hubo una visita el año pasado que fue, en 2023, cuando llegó von der Leyen acompañando a Macron, y Macron fue recibido con honor porque es un jefe de Estado, y von der Leyen, bueno, pues casi entró por la puerta de atrás al gran son del pueblo y le pusieron una mesa, como, pues bueno, era muy distinto el trato. Y esto bueno, pues tiene esa cosa de protocolo, aquí no hay puntadas sin hilo, siempre en China, ¿no? Se cuidan los detalles al máximo y eso es relevante. Es verdad que cuando viene Pedro Sánchez, como tampoco es jefe de Estado, pues bueno, el trato es diferente. Cuando vengan los reyes de España, que tienen previsto venir en la segunda mitad del año, pues, hombre, el trato será diferente, ¿no? Porque son jefes de Estado. Así que, bueno, pues con eso veremos, ¿no? A ver cómo les tratan esta vez y qué tipo de mesa les ponen y cuánto tiempo están con cada uno, que son ese tipo de, ¿no? Que aquí en esta cuestión indescifrable que es China, nos dedicamos todos a intentar ver en las runas cómo caen y saber cómo van las cosas, si van mejor o peor o igual que siempre. Guillermo, hay un elemento relativamente nuevo al que aludía en mi introducción, que es la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y que tiene un impacto evidentemente directo en las relaciones entre la Unión Europea y China, porque se hace este análisis de que el evidente deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea puede hacer que la Unión Europea levante la cabeza y mire hacia el este, que haya un realineamiento de sus políticas. Pero ¿hasta qué punto crees que es cierto esto? Esto de que si yo tengo un amigo A y un conocido B y de repente me voy llevando mal con mi amigo A, puede ser que quiera paliar este déficit de cariño, digamos, mirando a mi conocido B. Pues te diré que hubo un momento cuando ese zarandeo que se llevó Zelensky en la Casa Blanca, seguido de Vance dándose discurso en la conferencia de seguridad de Múnich, declaraciones de Pete Hegseth sobre la OTAN, ¿no? Y esa especie de irrupción de Donald Trump, de ruptura, de crisis de los lazos transatlánticos, en ese momento China, yo hablé justo además con académicos chinos que, digamos, funcionan aquí a menudo como correa de transmisión de las ideas de Pekín, que nosotros no tenemos acceso, digamos, a esa caja negra del Partido Comunista, pero sí que, bueno, pues nos llega, ¿no?, a través de los académicos. Y estos académicos hablaban de ese momento necesario en el que China y la Unión Europea podían acercarse y demás, ¿no? Y había efectivamente una especie de diplomacia, de atracción hacia la Unión Europea, de decir, aquí estamos, podemos hacer cosas juntos, y se notó, pero se notó a nivel verbal. Entonces, es verdad que también la Unión Europea jugó con eso, yo creo que también se notó a nivel verbal. Hubo un par de discursos de von der Leyen en los que matizó mucho sus posturas hacia China. Ella que ha tenido posturas durísimas. La primera vez que llegó aquí después de la COVID, llegó después de dar un discurso durísimo contra China, y después fue recibida, como acabo de contar, ¿no? Pero bueno, pareció rebajar el discurso, el tono, decir que, bueno, estamos dispuestos en este mundo cambiante a abrirnos a nuevas regiones sin tabúes, en fin, empleó ciertas expresiones que parecían indicar que, bueno, pues que el acercamiento era posible, ¿no? Que se estaba mirando de reojo y que, quién sabe, ¿no? Pues igual en este mundo que tanto, este nuevo mundo tan voluble, quizá haya un gran momento de amistad. Pero es verdad que eso se ha ido diluyendo. También se ha ido diluyendo, yo creo, que esa ruptura transatlántica, ¿no? Bueno, pues sí y no. O sea, yo creo que es un poco Trump más de lo mismo. Daba la sensación de que la Unión Europea estaba muy sola en un momento dado, ¿no? Y entonces China parecía oiga, estamos aquí, ¿no? Me decía un académico, pues si no sois amigos de Rusia, ¿no? Porque bueno, estáis enfrentados, no sois amigos de Estados Unidos ahora, porque mirad de Trump, y tampoco vais a ser amigos de China, ¿de quién sois amigos exactamente? ¿No? Ese momento de soledad era un poco, verlo desde aquí daba un poco de sensación. Pero es verdad que yo creo que la Unión Europea ha retomado el discurso duro, duro, por decirlo de alguna forma. Ha vuelto a lo que tenía hace un año, digamos, ¿no? Con respecto a China, de exigir ese reequilibrio de la balanza comercial, del de-risking y demás. Y sobre todo porque, según dicen desde la Unión Europea, sobre todo, es China ofrece palabras, pero no ofrece hechos, ¿no? Entonces, la Unión Europea tiene una larga lista de peticiones, sobre todo comerciales, ¿no?, que son la cuestión que más... O sea, para la Unión Europea, aunque la cuestión de seguridad es clave, no es la misma paranoia
que se tiene en Washington con los temas de seguridad de China. También los hay. Pero es una cuestión comercial, ¿no? De relación, de desequilibrio, de situación insostenible, que es una de las expresiones que suelen utilizar a menudo. Y tiene una lista de peticiones resumida yo creo que son la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, tiene una lista, creo que son de 1000 y pico peticiones concretas que van al detalle en el sector de la aeronáutica no tenemos acceso a, no, pues muy concreto, muy determinado. Y se quejan de eso y se quejan de que no ha habido pasos que vayan en la dirección que ellos creen que debería ser la correcta. Con lo cual, eso que parecía tan ¿no? Efectiva, o sea, de pronto es como si el uno estuviera hecho para el otro, pues yo creo que se ha quedado lejos. Y yo creo que la Unión Europea también lo ha utilizado en parte como estrategia negociadora frente a los aranceles de Trump, para decirle, oiga, señor Trump, nosotros tenemos también mucho mundo con el que hacer negocios, no solo dependemos de ustedes, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que aunque parecía que quizá el mundo estaba virando hacia otro lado, pues bueno, Trump también es pasajero, ¿no? O sea, y no sé si es un síntoma del mundo que va a seguir por ese camino o simplemente un accidente y bueno, también la Unión Europea lo ve con los ojos de, bueno, pues aguantamos otros 2-3 años y seguimos. Si te parece, dentro de un poco hablamos de comercio, que hay mucha tela que cortar, pero quiero detenerme antes en la cuestión de la seguridad para preguntarte ¿en qué medida crees que la guerra de Ucrania y el apoyo más o menos tácito, que esto también está en discusión, de China a Rusia, es un escollo estructural para el diálogo con la Unión Europea? Hace un rato yo leía esta exclusiva que ha publicado el South China Morning Post, en la que, citando fuentes europeas, hablaba de que el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, le dijo recientemente a la jefa de la diplomacia europea, a Kaja Kallas, que China no puede permitirse que Rusia pierda la guerra porque eso podría implicar que Estados Unidos centre su foco exclusivamente en China. Es decir, ¿qué papel juega esta guerra en las relaciones entre China y la Unión Europea, por decirlo a grosso modo? Pues para la Unión Europea es determinante e insisten en hacerles comprender a China lo importante que es para la Unión Europea la guerra. Entonces, hablas de esta exclusiva que desde luego, o sea, es un... O sea, verlo tan crudo, expresado de forma tan cruda en palabras de Wang Yi, es verdad que son fuentes europeas las que lo cuentan, y los chinos no han dicho que eso sea cierto, ¿no? Que fuera la expresión de Wang Yi, y remiten al comunicado oficial que de forma escueta dice que hablaron de Ucrania y de tal y de cual, ¿no? Pero claro, ver de forma cruda eso así expresado da un poco idea de lo complicado que es, de lo delicada que es la situación. O sea, hay hechos, ¿no? Hechos incontestables que la Unión Europea ve, que son, bueno, pues una semana antes de... No, una semana no, son 3 semanas antes de que Putin decidiera invadir Ucrania. Está Putin en Pekín de visita y sellan una amistad estratégica, ¿no? Se declaran una amistad sin límites entre los dos países. Y acto seguido sucede lo que sucede. ¿Qué más ve? Ve que el comercio entre China y Rusia aumenta y aumenta y aumenta. Es más, aumenta como nunca y se convierte China en el sostén económico de Rusia. Ve también, bueno, pues el paso de mercancías que son susceptibles de usar en lo civil, por un lado, y en lo militar también. Venimos de una ronda de sanciones, la 18ª, si no me equivoco, en la que ha sancionado a instituciones financieras la Unión Europea ha sancionado a instituciones financieras chinas por supuestamente dar apoyo al esfuerzo bélico de Rusia. Es decir, todo eso existe. Entonces, es verdad que existe también que China nunca ha condenado la invasión. Eso es otro hecho que la Unión Europea nos explica, ¿no? Oiga, si usted defiende el orden internacional basado en normas de las Naciones Unidas, tiene que condenar esto. China no lo ha hecho y también ve que bueno, sigue sin ni siquiera llamar guerra a lo que a todas luces es una guerra, ¿no? Bueno, pues entonces, con todo este contexto que he tratado de dar para explicar la postura de la Unión Europea, claro,
también China dice, oiga, es que nosotros no somos parte de todo esto, ¿no? Nos pilla lejos y demás. Con lo cual es uno de esos escollos, es de difícil solución. Es verdad que en ese momento de acercamiento, o sea, una de las cuestiones que se debatían en las esferas académicas, porque no te digo políticas, que nos estaba hablando de esto, era incluso ¿sería posible que China fuera la fuerza de paz ¿no? que se establece en un hipotético alto el fuego, mandar a soldados y que fueran los chinos los que estuvieran allí? Se me hace difícil ver que los europeos permitan, ¿no? la presencia de tropas chinas en Europa. A mí, o sea, sería un vuelco ¿no? No sé, en las relaciones geopolíticas y de poder. Pero bueno, estuvo sobre la mesa en ese momento de acercamiento. Pero yo diría que es uno de los grandes escollos, y todo el rato el esfuerzo de la Unión Europea es por tratar de hacer que China sea la voz que haga entrar en razón a Putin, porque son conscientes de que tiene... O sea, son líderes que se han visto, no sé, 40 y tantas veces, ¿no? De forma oficial. Son, bueno, pues se declaran amistad, hacen todo tipo de cosas juntos, cocinan, brindan, etcétera, ¿no? Y claro, pero es verdad que a la vez se hace difícil ver en qué le podría interesar a China que una paz a la medida de la Unión Europea y no de Putin, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están los... No sé, es una de esas cosas muy, muy complicadas y que, de hecho, yo creo que es uno de los grandes problemas que tienen de comunicación. Es esta guerra y lo que supone para la Unión Europea y lo que supone para China esta guerra. Y será difícil de entender. Y yo creo que una de las cosas también que lo convierte en algo problemático, o más problemático si cabe ahora, es que pues Kaja Kallas, que es de los países del este y que digamos tiene una sensibilidad diferente hacia Rusia que la que podemos tener en España o en Italia, por ejemplo. Y bueno, y es que determina cómo se afronta esa política exterior. Con lo cual, bueno, en fin, yo lo veo complicado. Es uno de esos puntos complicados y que la Unión Europea se esfuerza en hacer entender a China su postura, y yo creo que no consigue que China lo entienda o que dé los pasos que creen que debería dar China. ¿Y te parece plausible esta línea de realpolitik absoluta, de lógica de grandes potencias, de que a China le convenga que esta guerra se alargue y que Estados Unidos se quede entrampado y enfangado para evitar que mire un poquito más hacia el este? Los juegos de grandes potencias, claro, como hay teorías para todo, teorías de ajedrez de todo tipo, pues sí, o sea, por un lado podrías entender, ¿no? Que a China le convenga, siempre se dijo desde el primero, ¿no? Desde el principio de la guerra, una caída de Putin a China no le convendría. La caída de Putin, yo no digo ya una paz forjada a la medida de Putin, la caída de Putin, ¿no? Pero claro, ¿le compensa a China tener a la Unión Europea enfrente, ¿no? O sea, enojada, enfadada? Yo creo que tampoco. O sea, ¿está dispuesta a sacrificar los lazos comerciales? Es verdad que, claro, igual la Unión Europea no está dispuesta tampoco a sacrificar los lazos comerciales con China, ojo. Pero en estos juegos de esferas e influencias, China yo creo que aprendió mucho en la época de la Unión Soviética, en la que... Bueno, estos juegos, ¿no? que hubo bueno, para hacer que la Unión Soviética pierda peso, Estados Unidos decide rehabilitar geopolíticamente, internacionalmente a China, reconocerla, ¿no? Es el viaje famoso primero de Kissinger y después de Nixon a China. Y bueno, y este ascenso chino, en el fondo, nace de la voluntad de empequeñecer a la Unión Soviética. Y al final, pues la Unión Soviética acaba cayendo y China acaba... Entonces, bueno, pues en esas partidas de ajedrez globales, supongo que China tendrá muchas cosas en cuenta. Y entre ellas... Y son muchas variables y es difícil medirlas todas, ¿no? En cuenta, pues, oiga, si ahora mismo tengo centrado ¿no? Tengo centrado a Estados Unidos o el esfuerzo de la OTAN en ese punto del planeta, pues todo lo que me evito que estén por aquí, ¿no? Que es verdad que es bueno, es algo que también se escucha entre los círculos académicos y demás, que es, bueno, en cuanto termine esta idea de los aranceles Trump y tal, ¿no? Se va a centrar en China. Y es verdad que, ojo, lo de los aranceles, yo creo que ahí se vio un poco, fue un ejemplo de esta idea de China es la obsesión de fondo, ¿no? Yo creo que los aranceles en el fondo son una reacción
que demuestra lo poderosa que se ha vuelto política y económicamente China, son una reacción, ¿no? Al ascenso de una superpotencia. Y bueno, empezó con Canadá, México, fentanilo, mezcla de cosas, y siguieron un batiburrillo en el que de pronto había cancelado los aranceles, o suspendido, perdón, no cancelado, suspendido los aranceles yo creo que de todos, si no recuerdo mal, y los de China estaban por el 145%, ¿no? O sea que yo creo que ahí se vio un poco que China efectivamente es la obsesión de fondo, yo diría que de Trump y de la administración, quizá la administración estadounidense, con independencia de quién gobierne, o de quién esté de presidente. Y es probable bueno, en un momento en el que se elimine un foco de tensión en Europa, pues Estados Unidos decida colocar el foco en otro sitio. Y ese otro sitio, pues obviamente es el Pacífico y es China. Que, ojo, ya tiene bien puesto el foco allí, ¿eh? Tampoco es que como si no lo tuviera, ¿no? O sea, como si hubiera perdido de vista el Pacífico. Pero sí, podría ser uno de los cálculos que hace de forma correcta o incorrecta China. Yo creo que sí, lo tiene en cuenta, igual que tiene en cuenta qué está pasando con Corea del Norte y la asociación con su otro amigo que es Rusia, ¿no? Pues eso también es algo que inquieta un poco a China, que ha sido el tradicional aliado de Corea del Norte. ¿Qué está pasando con ese país en estos momentos? O sea que sí hay muchas variables, yo qué sé, pero es que es lo divertido del juego geopolítico este, ¿no? Que es difícil saber. Yo creo que se tienen en cuenta todas las variables y son infinitas probablemente, ¿no? O sea, las soluciones que te salen son infinitas. Como decías antes, una de las grandes cuestiones que va a estar encima de la mesa en la cumbre es la del comercio. Porque la Unión Europea mantiene un fortísimo déficit comercial con China. Aquí hay 1000 cuestiones relacionadas que podríamos tocar, pero muy grosso modo y haciendo una simplificación, la Unión Europea denuncia prácticas de sobrecapacidad, subsidios injustos por parte de China, que hace, a ojos de la Unión Europea, que los productos chinos sean competitivos de manera injusta en el mercado europeo. Hablabas del caso de los vehículos eléctricos, podríamos citar también el de las baterías solares. Y Pekín, por su parte, más o menos contraataca que si los productos chinos tienen más acceso al mercado europeo, que al contrario, pues se trata de una cuestión de pura competitividad empresarial, es decir, que las empresas europeas no pueden o no saben competir bien en el mercado chino. ¿Qué análisis haces tú de la situación comercial actual entre la Unión Europea y China? ¿Y crees que existe margen para corregir este desequilibrio? Yo sí que creo que existe un margen para corregir el desequilibrio, y lo que de momento no existe, en mi opinión, es voluntad política de corregir ese margen. ¿Por qué? Porque China tiene una situación económica más complicada que hace unos años, por el mercado, sobre todo el mercado de la vivienda, que ha implosionado y está en una transición hacia tecnologías, ¿no? Hacia la producción de tecnologías de alto valor añadido, y necesita exportar. Es una gran maquinaria exportadora. Su crecimiento está basado en estos momentos en esas exportaciones. Entonces, todo lo que signifique para China darle la vuelta a esto, pues le complica la situación económica. Con lo cual, yo entiendo que sí que existe un margen de mejora, porque son esas peticiones que tiene sobre la mesa propuestas por la Unión Europea, ¿no? Las 1000 propuestas de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. Y lo que sí que veo es poca probabilidad de mejora así, ¿no? Digamos a corto plazo. Es verdad que se ha rumoreado que hay incluso un pacto sobre los aranceles al coche eléctrico cerca. Salió en un blog vinculado a los medios estatales chinos, que esto estaría cerca y tal. Y gente de aquí me ha dicho que de momento yo lo veo complicado. Hay muchos escollos. Yo diría que una de las propuestas que maneja en estos momentos la Unión Europea para reequilibrar, por ejemplo, ¿no? Es la posibilidad. O sea, una de las cuestiones que trae ese exceso digamos, de productos de importación, ese desequilibrio comercial, es que es una forma bueno, pues claro, si tú no estás haciendo los coches en tu
el bloque europeo, ¿no? Si no está haciendo tampoco las baterías del coche eléctrico, no está haciendo los paneles solares, que es uno de, ¿no? el ejemplo que se cita siempre, ¿no? De cómo se perdió la industria de paneles solares en Europa. Y ahora mismo China la controla completamente. Bueno, pues una de las fórmulas que se están barajando es la de, oye, ¿y si China viene con inversiones, instala fábricas y de esa forma da empleo ¿no? el local y respeta las normas locales de costes laborales, de emisiones, etcétera? Y bueno, juega a las reglas de juego que tiene la Unión Europea. Entonces, yo creo que ese es uno de los caminos que se están abriendo. España ha tomado este camino, por ejemplo, y hay otras, bueno, hay fábricas que se están instalando en Francia, en Alemania y demás. Claro, ahí también siempre el juego es qué tipo de inversiones se hacen, ¿no? Porque claro, o sea, aquí el riesgo es como quedarse descolgado, ¿no? Y tú te ponen fábricas en las que instalan y te conviertes, bueno, de pronto en un país que básicamente ensambla coches o ensambla productos de alta tecnología. Y entonces ahí lo que tiene, yo creo que jugar la Unión Europea, por ejemplo, si fuera a jugar esta baza de las inversiones, es la de que sean pues de valor añadido, ¿no? Que sean centros de investigación y desarrollo, que sean en empresas chinas que se instalan pero se fusionan, ¿no? De forma conjunta, hacen joint ventures, por ejemplo, como se ha hecho en China con compañías europeas. Deja conocimiento, deja saber cómo se hacen las cosas. Y ese es un poco el juego, ¿no? De la transferencia tecnológica, que así funciona el mundo, ¿no? O sea, las inversiones. Yo recuerdo en clase de economía, al principio en macroeconomía, una profesora que me decía, ¿no? Que daba un listado de cuestiones positivas para los países, ¿no? Entonces hablaba de la inversión extranjera como una cuestión positiva. Entonces yo recuerdo preguntarme, pero per se, ¿no? Una inversión extranjera no siempre es buena. O sea, te puede llegar una inversión extranjera, esquilmar no sé, las vetas de unas minas de plata, por poner un ejemplo que nos resuene así a Latinoamérica, y se lo lleva todo y ahí queda, ¿no? Pues claro, o sea, no toda inversión es desarrollo para un país. Entonces yo creo que si queremos jugar esa baza de la inversión de China, deberían ser, bueno, unas reglas, etcétera, ¿no? Para buscar una transferencia tecnológica que consiga poner a la Unión Europea en ese tren que se supone que no, del coche eléctrico, si ya ha perdido, ¿no? Pues que nos ponga o en ese momento o en el salto siguiente, ¿no? En fin, o sea, yo creo que hay un margen de negociación y hablo de las inversiones porque es una forma de reequilibrar, ¿no? Si no reequilibras con los productos, sí que reequilibras instalando fábricas, por ejemplo. De todas formas, el acuerdo que se supone que están negociando, el intento de negociar del coche eléctrico, es con un precio mínimo, que sería otra de las fórmulas, ¿no? Es, oiga, para entrar al mercado europeo, el mínimo de precio debería ser este, para vender el coche, y sería dejar un margen mínimo de lo que la Unión Europea considera que es un subsidio injusto, ¿no? Que viene de las fábricas chinas. Y es verdad que después hay una cuestión que yo creo que será complicada para China, y es o sea, para China, donde la mayoría de las empresas que se juegan algo, no tienen o apoyo estatal o inversiones estatales o están vinculadas directamente al Estado, o muchas de ellas, ¿no? Por no decir todas, pero y China, que es muy celosa de la información que tienen esas empresas, yo creo que eso podría ser un freno para, por ejemplo, hacer joint ventures, ¿no? en la Unión Europea, o presentarse a licitaciones públicas de empresas y demás. Con lo cual, bueno, ahí es uno de esos escollos que yo no sé cómo se resolverá, ¿no? Porque tienen ese miedo a dar información de algo que no querrían dar, porque de pronto no exigen para registrar de aquí un tomo bueno, son cuestiones que al final son muy técnicas, ¿no? Y se van al detalle y que costará. Pero bueno, yo creo que son ese tipo de cuestiones las que tendrán que negociar. Pero dicho lo cual, o sea, yo sí que creo que hay margen de reequilibrar la balanza. Ahora bien, he de decir que esto yo creo que es el resumen de todo. China está en un momento en el que se siente muy fuerte, y hace poco, una de las pocas conversaciones que tengo con alguien de Ministerio Exterior, y me dijo, mira, aquí algo que tenéis que entender es que China tiene mucho menos que perder que la Unión Europea en esta relación. Es decir, se ven como la parte fuerte de la negociación.
Con lo cual, bueno, pues no, digamos que para China sería perder X mercado y para la Unión Europea sería perder más. Eso es lo que, digamos, transmiten en estos momentos. La idea de que ellos se ven fuertes en una negociación y que tienen mucho menos que perder que la Unión Europea. Muchas ideas en esta respuesta, pero una en la que sí me gustaría incidir es la de la transferencia tecnológica, porque aludías a ella y se me ocurre que ese es el juego, ¿no?, al que jugó China en el cambio de siglo. Es decir, vosotras empresas foráneas venís aquí, os vamos a facilitar el acceso al enorme e incipiente mercado chino, siempre y cuando eso genere beneficios económicos a corto plazo en las comunidades locales y a nosotros nos permita escalar en la escalera o trepar en la escalera tecnológica. Yo también en conversaciones que tengo por este lado se incide mucho en la idea del pragmatismo de inversiones chinas, sí, claro, pero siempre y cuando podamos aprovecharlas tanto en puestos de trabajo como en know-how. No sé hasta qué punto crees que es realista que ese cambio de roles se pueda producir. Bueno, yo creo que, o sea, a ver, a Europa han venido fábricas japonesas, estadounidenses y demás. Es posible. Yo no sé hasta qué punto podemos convencer a China de que instale cosas que verdaderamente merecen la pena. Ese será uno de los puntos clave a tener en cuenta. De momento no sé hasta qué punto, por ejemplo, las inversiones en España van a ser de ese alto valor añadido que implica una transferencia tecnológica y que implique que de aquí a 20 años nosotros seamos los capaces de desarrollar no sé, los vehículos que van conectados a la nube, ¿no? y que se manejan solos. O sea, no lo sé, pero desde luego ese es el juego al que se ha jugado desde que el mundo es mundo. O sea, comunidad crea un invento, comunidad a la que le va bien. Comunidad vecina quiere ese invento, ¿no? Oiga, enséñeme cómo se hace, lo desarrolla, quizá lo mejora, con lo cual hay una tercera que entra en juego, en fin. O sea, lo que pasa que claro, es muy complicado porque uno quiere también seguir creciendo y compartir, pero no demasiado, y tal, y también hay que ver la voluntad que tiene, o sea, la voluntad de China por aprovechar la oportunidad que se le dio después de pasar, pues se suele decir, ¿no?, el siglo de humillación y demás. Pero yo añadiría una cosa más. Es después de pasar la revolución cultural que supuso un drama total en este país y de pronto decir, bueno, queremos abrirnos y queremos, ¿no? y queremos hacer cosas. Pues eso marcó el rumbo de una generación que bueno, que es la historia de este milagro chino que no hace falta citar, ¿no?, porque todo el mundo sabrá de memoria. Pero es verdad que es una obsesión total por asumir tecnología, desarrollar y pensar también en el largo plazo. Claro, el reto siempre también es cómo elaborarlo. Yo creo que las bases están allí. O sea, Europa tiene muy claro que hay cosas que tiene que hacer a largo plazo si quiere competir en el mundo. Hay informes, se cita el informe Draghi últimamente, ¿no? Pero es verdad que, o sea, esta idea está allí desde hace tiempo. De autonomía estratégica ya estaba incluso antes de la COVID, ¿no? China maneja esa misma idea de la autonomía estratégica con otros nombres, pero es esta idea de potenciar tu industria porque es que es necesaria, ¿no? Potenciar tu industria para a largo plazo tener desarrollo. Y yo creo que, bueno, pues el reto es conseguirlo. Y es verdad que jugar con esas inversiones que vengan de China o vengan de donde sea, ¿no? Yo creo que sí. O sea, atraer conocimiento y atraer talento siempre es positivo para las comunidades. Pero es verdad que será difícil. Con China, yo estoy ansioso por ver cómo se desarrolla. Claro, porque esta idea así como genérica, ¿no?, de China llega con inversiones. Yo estoy ansioso por ver cómo se desarrolla ese microcosmos de gerencia china con españoles, por ejemplo. Me parece que será... La fábrica de KTL en Zaragoza, ¿no?, que es lo que se está... Por ejemplo, la de CATL, ¿no? Esa me interesa mucho cómo serán las relaciones. Es algo, bueno, es una de mis obsesiones. Está esa maravillosa película, ¿cómo se llama? The Factory, ¿no? Sí, de la fábrica china en Estados Unidos. Es una fábrica china en Estados Unidos que contrata a estadounidenses. Y yo recuerdo, pues, en conversaciones, mira, has citado el libro, en conversaciones a lo largo de la ruta, pues encontrarme con empresarios chinos
que estaban en un hotel, ¿no? En concreto. Y claro, los empleados eran franceses y se reían, ¿no? Medio en broma, decían, es que ellos siempre están en contra de la dirección. Claro, es que en China están siempre a favor, ¿no? O sea, este cambio de visión, pues será, no sé, veremos, ¿no? Cómo funciona en el futuro. Pero es algo a lo que se tendrán que hacer los gerentes y dueños chinos y a lo que se tendrán que hacer los que acogen en Europa. Volviendo a la cumbre, también citabas antes el tema del desequilibrio de poder, esto que te decía un diplomático chino, de que China afronta esta cumbre desde una posición de fuerza. Yo hace un rato leía un análisis publicado en el Brussels Institute for Geopolitics que tiraba al aire la idea de que el hecho de que China tenga un proyecto de país que te podrá gustar más o te podrá gustar menos o te podrá parecer mejor o peor, pero es un proyecto, es una idea, y de que, hilando con una idea que citábamos antes, la Unión Europea sea un caleidoscopio de voces fragmentadas, le hace perder fuerza en la mesa de negociación. ¿Tú estás más o menos de acuerdo con esto que te decía este diplomático de que China aborda esta negociación desde una posición de fuerza? Yo no estoy de acuerdo necesariamente con esa afirmación. Varias cosas. La primera, fíjate, yo creo que la Unión Europea es la institución que sí que es capaz de proyectar planes a largo plazo. A diferencia de los estados que se miden en el politiqueo del día a día, ¿no? En el cómo sube y cómo bajan los sondeos de opinión. La Unión Europea, por contra, sobre todo por cómo funcionan estos, ¿no? Estos, digamos, jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen, ¿no? Y esas 27 voces, que de pronto mañana cae uno porque en su gobierno ha caído, pero se mantienen los otros. Y cae después otro. Entonces, digamos que ese magma es el que sí que es capaz de ver a largo plazo y de proyectar a largo plazo. Con lo cual, yo sí que creo que la Unión Europea ese bloque que está viendo los planes, no los planes quinquenales porque no los tenemos, pero sí que es capaz de proyectar. Y el informe de Draghi es un ejemplo, y las iniciativas se ponen en marcha y se ejecutan con mayor o menor éxito. Es verdad que no sé, quizá es irreal poner en marcha minas de tierras raras en la Unión Europea, porque, bueno, se abandonaron por cuestiones muy concretas y China aprovechó ese tren. Y quizá es irreal, pues no sé, ciertas cosas, pero bueno, se demostró con la COVID, ¿no? Queríamos fabricar vacunas en la Unión Europea, se pueden fabricar vacunas en la Unión Europea. No, o sea, hay fórmulas y la Unión Europea es esa fórmula. Eso por un lado, repíteme la idea que estaba manejando. Yo he contado toda esta historia para este embrollo de... Es una idea que manejaba un análisis publicado en el Brussels Institute of Technology, Geopolitics, perdón, no Technology, Brussels Institute of Geopolitics, y que lanzaba que el hecho de que China tenga un proyecto de país claro le da una posición de fuerza negociadora ante un guirigay, de voces, que es lo que siempre se acusa de ser a la Unión Europea. Bueno, pues te contaba esta idea de que yo sí que pienso que la Unión Europea sí que es capaz de proyectar a largo plazo, más allá de las distintas voces. Es verdad que siempre tiene, digamos, después el jefe de gobierno que llega a China y viene con otro discurso, ¿no? Y eso puede minar un poco su autoridad. Pero bueno, digamos, la maquinaria europea sigue su ritmo. Y esa es un poco la idea de lo que llega aquí. Y por eso a China no le gusta tanto hablar con la Unión Europea, porque sabe que sí que tiene esa capacidad, ¿no? Y es un bloque que, cuando es consciente de sí mismo, o sea, es un mercado gigantesco, con un poder económico gigantesco, y claro, o sea, y con un poder, o sea, si se pone a gastar el 5% en defensa que le han exigido, no por la OTAN, o sea, es que hablamos de un nivel de gasto que está por encima del, no sé, en fin, pues digamos que tiene esa capacidad, ¿no? de hacerlo a largo plazo. Pero es verdad que le cuesta mucho, ¿no? a la Unión Europea ponerse y eso puede hacer que no avance a la misma velocidad, que es una de las cosas que tiene China, que es la ventaja de decir, ¿no? Ahora todo el mundo a pensar en inteligencia artificial. Y entonces todo el mundo se pone a pensar en inteligencia artificial.
Pero claro, ahí está también el modelo que uno desea para uno mismo, ¿no? O sea, lo que uno sacrifica para tener ese modelo bueno, con todo el respeto que se pueda tener al sistema chino, claro, el sacrificio es muy grande, ¿no? Aquí funciona, si uno no sabe muy bien si funciona porque es así o es así porque funciona, ¿no? Pero claro, yo no creo que esté la Unión Europea dispuesta a tomar el rumbo de aquí, ¿no? De mayor autoritarismo para que algo funcione, ¿no? Y decir, se hace esto mañana y se hace. Pero sí que creo que es posible en cualquier caso. O sea, tiene posibilidad la Unión Europea de lanzar proyectos a largo plazo que sean, y los tienen, bueno, y salen, ¿no? O sea, es que muchas veces damos como por la Unión Europea como desastre, pero yo considero un éxito la Unión Europea, no solo porque es un éxito de paz en la fragmentación tras las guerras y demás, sino porque realmente saca proyectos adelante que son únicos en el mundo y con todos los dobles raseros que pueda tener, con todas las críticas que se le pueden hacer, como a todos los países, yo creo que es una fórmula eficaz bueno, eficaz quizá no sea la mejor palabra, ¿no? Porque es burocráticamente eficaz de sacar las cosas adelante. Pero sí que saca cosas adelante y cuando se lo propone es una voz contundente, yo creo. Guillermo, y por concluir con una nota más o menos positiva, ¿cuáles son los espacios realistas de cooperación que ves tú entre China y la Unión Europea y que estarán sobre la mesa en esta cumbre? Aludías a algunos al principio de la conversación, como la cooperación al desarrollo quizás, o la lucha contra el cambio climático. Me gustaría pedirte que desarrolles un poco más esta idea. Bueno, pues yo creo que el campo en el que las dos partes se sienten cómodas diciendo que sintonizan es el cambio climático. La cooperación al desarrollo, sin embargo, no la veo. No, igual que se habló de que, ¿no? China defiende, ¿no? Que hay espacios para cooperar, ¿no? Está el Belt and Road, ¿no? La nueva ruta de la seda china, la franja y la ruta. ¿Y por qué no cooperar con el proyecto europeo de cuyo nombre no me acuerdo, pero que cubría además Global Gateway, si no me equivoco. Global Gateway, ¿no? Pues bueno, pues el Global Gateway. No veo tanto cooperación allí, porque además yo creo que en el mundo de la cooperación al desarrollo y de los proyectos, digamos, en otros países y las inversiones en otros países, yo creo que funciona un principio, digamos, el principio de la termodinámica geopolítica, ¿no? Que es todo vacío que dejan las potencias occidentales lo ocupa China. O sea, es más o menos cómo funciona. Y no es todo vacío que dejan las potencias occidentales, ahí empiezan a colaborar China y los demás. No. Entonces yo creo que bueno, en la medida en que la Unión Europea o Estados Unidos se retiran de algunos sitios, sobre todo Estados Unidos, China los va ocupando. Y eso ha sucedido en África y también sucede en América Latina. Y con lo cual no veo ese espacio de cooperación. Sí que veo la necesidad de que se coopere en lo académico, que yo creo que es un campo en el que, digamos, que la Unión Europea, que no tiene esa obsesión que ya he dicho por la seguridad, que también existe, debería abrir esos espacios. Es verdad que, claro, se critica también, ¿no? Pues están los institutos Confucio y de pronto se tacha a los institutos Confucio desde gobiernos europeos de ser pues nidos de espías y de trabajar al servicio de... pero claro, yo creo que no estamos en el nivel de Trump, ¿no? De pensar que todos los chinos que llegan académicos que llegan a Harvard están al servicio del Partido Comunista. Entonces, porque claro, si vamos con esa idea, ¿no? Pues te reduce al máximo, ya no se puede cooperar con nadie, ¿no? Y si vamos a ese mundo, que es posible que estemos yendo hacia ese mundo, en el que la ideología vuelve a tener un peso y además marca una línea en la que usted no puede cruzar esto porque si cruza es tachado de esto o lo otro, ¿no? Es posible que vayamos allí. Pero yo creo que eso como se logra diluir es con el intercambio, con las personas. Y no, bueno, pues sí, ¿no? Pues estamos en este proyecto académico y veamos cuál es la perspectiva de China, que tiene una perspectiva de las cosas, ¿no? Pues en la ruta de la seda, por ejemplo, claro, pues ahora ¿no? Pues China dice que ha sido siempre la Unión Europea o Europa, digamos,
o los arqueólogos europeos e historiadores europeos y los arqueólogos o historiadores rusos los que han marcado qué es lo que pasó en la ruta de la seda, y ahora quieren los chinos marcar un poco el paso y dar su versión. Pues ¿por qué no escuchar también esa versión y cooperar en eso, ¿no? Hacer intercambios de un lado a otro. Yo creo que este es un lugar, además, traer europeos aquí, o sea, que venga más, esto es un lugar fascinante, ¿no? Es infinito, o sea, tienes conocimiento para aburrir, y yo creo que sí que hay margen de cooperación. Y ese es el camino para facilitar todo lo demás, yo creo, ¿no? Si hay puentes y hay conversación, pues se eliminan muchas suspicacias que a veces son malos entendidos o son prejuicios. Entonces, bueno, yo creo que sí que existen áreas de entendimiento. Y ahí estaba, ¿no? Pues la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, que estaba aquí la semana pasada, y estaba con eso, ¿no? No, ha ido bien la cosa, ¿no? Decía, ¿no? Pues así como en un corrillo. Ha ido bien la cosa. Pues existen campos en los que va bien la cosa, con lo cual, bueno, pues si hay esos campos, pues que se cosechen. Concluimos de manera circular con una idea con la que empezábamos la conversación, que es la idea de que hablar, ya solo el hecho del diálogo, ya es importante. Guillermo Abril es corresponsal en Pekín del periódico El País, también es autor del libro El tren a través de la nueva ruta de la seda. Guillermo, muchas gracias por charlar hoy con nosotros. Pues muchas gracias, Jesús, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.